otro tema. El presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que faculta a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en las fronteras. Queremos conversar de este y otros temas con el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, que está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días, Carla. Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Gusto de verlos. A ver, partamos acotando qué van a hacer las Fuerzas Armadas. Ha habido desde quienes se preguntan si están capacitados o no, otros que dicen que esto podría significar Fuerzas Armadas vinculadas a casos de corrupción, como ha pasado en otros países, con alto poder de fuego. Otros que incluso, como Benito Baranda, dicen que huelen aquí un control migratorio. En definitiva, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas lo que van a hacer es colaborar activamente con Carabineros y Investigaciones, colaborar activamente con Carabineros y Investigaciones en 4 áreas específicas en toda la zona fronteriza, que es tecnología, aportando toda la tecnología, por ejemplo, de nuestros aviones vigía, de los aviones no tripulados, todo lo que significa logística, comunicaciones, transporte y vigilancia. La razón es muy simple. A las personas que critican que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías, que son las encargadas de enfrentar quienes entra o sale del país o los productos que entran y salen, lo que me parece que olvidan es que nosotros tenemos un drama con el tema del tráfico de droga en las villas y poblaciones del país. Un drama. Entonces, si nosotros sabemos que entran miles de toneladas por distintas zonas, nosotros tenemos 800 kilómetros de frontera terrestre, tenemos 4.500 kilómetros de frontera total, 800 kilómetros en la zona norte, es evidente que un país tiene que tomar las medidas para evitar que siga entrando una cantidad gigantesca de droga que nos ha llevado a ser el país que tiene los índices más altos de consumo de cocaína, pasta base y marihuana en los jóvenes. ¿Se da una coincidencia así con todo el contexto migratorio, sobre todo en el norte, ministro? De hecho, llama la atención que el director de América Solidaria, Baranda, ponga la situación en ese contexto, de que parezca más un control migratorio que un control de droga. Él no tiene ningún antecedente y es una imputación que no tiene ningún fundamento. En primer lugar, porque el decreto expresamente dice para qué es. Dice que es para la lucha contra el narcotráfico en la frontera, cosa que es de sentido común, que si tenemos todos los medios, ¿cómo nos los vamos a facilitar? O sea, no podemos nosotros estar diciendo que nos preocupan los niños que se envenenan por los narcotraficantes y cuando se adopta una medida de sentido común, que es poner todos los medios de las Fuerzas Armadas a disposición de las policías para que puedan bloquear el ingreso de droga, ahí pongan todos los obstáculos. Y por lo tanto no tiene absolutamente ninguna vinculación. ¿Cuáles son los datos para justificar esto? Por ejemplo, ¿por dónde entra más droga en materia de decomiso? ¿Por las aduanas o por los pasos fronterizos no habilitados? Sin lugar a duda que por los pasos no habilitados. ¿Por los no habilitados? Por supuesto, pues. Ya. ¿Y qué pasó con las policías? ¿Se superaron? No se superaron. ¿Y entonces por qué Dame un incluir segundo, No, si le doy todos los segundos. Sí. ¿Por qué incluir entonces a la Fuerza Armada? Te lo voy a explicar. Nosotros tenemos una frontera larguísima, muy extensa, que solo en el norte son 800 kilómetros. Y en todo el país son 4.500 kilómetros. Tenemos 3,5 millones de kilómetros de mar que cuidar. La policía requiere apoyo. Es obligación que todas las instituciones se apoyen entre sí. Y esto es algo de sentido común. ¿Por qué vamos nosotros a no utilizar los medios que tienen las Fuerzas Armadas para colaborar con la acción de las policías y que sean eficientes? Y se ha dicho que esto es una cosa novedosa. Yo quiero decirles que la Armada de Chile cumple de hace décadas la labor de policía, y por eso se llama policía marítima. En el mar. En el mar. Y en la tierra necesitamos que Carabineros y Investigaciones tengan apoyo porque son demasiado extensas. No sería absurdo que nosotros teniendo aviones no tripulados, teniendo radares, vehículos, medios de transporte que son polivalentes. Esto significa que se usan tanto para enfrentar una guerra, Dios quiera que no nos ocurra, pero también para enfrentar las catástrofes, los terremotos, los tsunamis. Perdón, ¿y esa colaboración, y ministro, esa materia, eso se entrega. ¿Un decreto? Sí, ¿Se requiere un decreto? Para los efectos de actuar en conjunto, sí. Sí, ahora, ministro, eso está en tela de juicio. Algunos dicen que hay que ver si es que la ley lo permite, la Constitución. De hecho, esto tiene que ser aprobado por Contraloría, ¿no? Sí. Siempre hay quienes le ponen un pero cuando se trata de enfrentar a los narcos. Una cosa que a mí me parece insólita. Ya, pero hoy día constitucionalmente nuestras Fuerzas Armadas están mandatadas para este tipo de colaboración. Las Fuerzas Armadas tienen absolutamente dentro de su facultad la posibilidad de actuar en colaboración con autoridades civiles, como la propia Contraloría ya lo dijo cuando se trata de la emergencia y no se ha decretado estado de excepción constitucional. Pero si nos vamos al constitucional. artículo 101 de la Constitución, donde se habla de la facultad de las Fuerzas Armadas, no habla nada del narcotráfico. No, ni no habla nada de del narcotráfico, pero esa norma ha sido siempre interpretada como un mandato genérico hacia las Fuerzas Armadas. Le hago la siguiente pregunta. ¿Esto significa que en el caso de Directa Mar,
que opera la Marina actuando en nuestro océano. Entonces todo habría sido ilegal, hace 20 años. Perdón, todo habría sido ilegal. No es así. O por ejemplo en las emergencias y las catástrofes, ahora en Osorno. En Osorno, las Fuerzas Armadas están en estos momentos ayudando con la comunidad. Sí, ministro. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? Que yo me pongo del lado de la gente. El presidente de la República se pone del lado de la ciudadanía, en el sentido que nosotros no podemos realmente dejar de utilizar los medios que nos permitan enfrentar con mayor éxito el tráfico de droga en el país. Eso puede sonar de sentido común, digamos, pero algunos se preguntan si es que realmente las Fuerzas Armadas, en este caso en tierra, están capacitadas, si tienen la suficiente preparación para esta colaboración y cómo en el fondo se va a evitar el repetir a lo mejor escenarios en otros países donde este tipo de colaboraciones no han sido exitosas. Algunos presumen que podría haber un riesgo de corrupción que al final terminen, no sé, cooptadas por bandas teniendo las Fuerzas Armadas un alto poder de fuego y complejizando un problema que ya es muy importante para Chile, como el narcotráfico. Es que yo te he definido las 4 áreas en que vamos a colaborar. Tecnología, transporte, todo lo que es logística y lo que se refiere a usted dice que está suficientemente acotado. Absolutamente acotado. ¿No se van a producir detenciones por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, que ha sido una de las grandes suspicacias en esta discusión? A ver, hoy día, actualmente, ¿quiénes pueden detener en Chile? La policía tiene obligación de detener cuando está frente a un delito flagrante, no es voluntario. Y todo el resto de las autoridades y civiles como nosotros tenemos o podemos detener cuando estamos en un delito flagrante. Podemos, es voluntario. Si la Fuerza Armada, pongamos un ejemplo en un operativo en frontera, porque estamos nosotros en la frontera hace muchos años, detectamos un paso ilegal por donde está entrando droga y avisa a la policía. Le presta los medios, pero la policía no alcanza a llegar y han sido sorprendidos en delito flagrante, con la droga, con las manos en la masa. Las Fuerzas Armadas obviamente tienen la posibilidad de detener a quienes sean sorprendidos. Lo puede hacer hoy, lo puede hacer siempre, para los efectos ponerlo a disposición de las autoridades policiales. Eso dice expresamente el Código Procesal Penal chileno hace mucho tiempo. Por lo tanto, en eso no hay ningún cambio. El decreto no tiene ningún cambio. A mí, ¿sabe lo que me parece sorprendente? Yo esperé que todas las autoridades de todos los sectores políticos se iban a sumar a esta iniciativa, iban a decir, perfecto, qué bueno que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. La gente en las villas y las poblaciones no resiste más narcofunerales, tráfico de droga, disparo de las noches, y nosotros no vamos a entrar a las poblaciones. Lo que vamos a hacer, las Fuerzas Armadas van a estar en la frontera. Lo que hace el presidente de la República es tomar el toro por las astas y decir, yo tengo que reaccionar frente a esto, o vamos a seguir haciendo lo que llama la atención es que ¿por qué cambia la postura? ¿Por qué cambia la postura? Porque, y esto no ocurrió el año pasado, ocurrió hace semanas, justamente en el contexto de los narcofunerales y de toda esta situación de inseguridad de los narcos en las poblaciones, se le preguntó en varios medios al ministro del Interior, por ejemplo, si se contemplaba, como pedían algunos sectores, incluso del oficialismo, hubo diputados de la UDI que plantearon un proyecto, ¿verdad?, para implementarlo. Y en ese momento, el 24 de mayo, diputados Carter, Urrutia, Fuenzalida plantearon al gobierno plan de las Fuerzas Armadas involucrar en el combate al narcotráfico. Y la respuesta del ministro del Interior fue: no es necesario ni conveniente. Tenemos nuestras policías. ¿Por qué cambia entonces? Sí, de hecho el propio presidente Piñera, después de su cuenta pública, que tuvo varias rondas de entrevistas, decía que no se iban a involucrar los militares en el combate al narcotráfico. Ningún cambio. Porque a lo que se está refiriendo el ministro del Interior y a lo que se está refiriendo el presidente Piñera es que las Fuerzas Armadas luchen o enfrenten el narcotráfico en las ciudades, en las villas, las poblaciones. Esa es una labor de las policías. A eso se están refiriendo, no al hecho que las Fuerzas Armadas puedan prestar colaboración en la frontera, que es totalmente distinto. Entonces, lo que dicen ellos es verdad. La labor de control de los narcos en las villas y poblaciones es una labor que compete a las policías, hay que reforzarlas, apoyarlas para que puedan hacer con un buen servicio de inteligencia y con la inteligencia residual que todo les aporte. Pero la pregunta es, si tenemos fronteras nosotros de esta extensión y sabemos que entra droga, nosotros tenemos información, yo les puedo decir lo siguiente. En el mes de, si ustedes me dan un segundo, en el mes de octubre, el presidente de la República firmó un decreto supremo que fue autorizado por la Contraloría, por el cual crea el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción para Prevención y Control
de las organizaciones criminales transnacionales. Ahí ya están incorporadas las Fuerzas Armadas, está incorporado el Ministerio del Interior, está incorporado el Ministerio de Defensa, participa Directa Mar, participa Aduana. Y lo que se da cuenta es que hay que tener una mejor acción, facilitar la acción operativa. ¿Cómo se facilita la acción operativa? Diciendo por parte del presidente de la República, que es la persona que por mandato constitucional es quien puede distribuir, disponer de las Fuerzas Armadas, diciendo, mire, colaboren en la acción policial, pero con límites, en 4 áreas concretas. Entregue toda la información de tecnología que ustedes tienen, muy avanzada, tecnología de punta, para saber por dónde están entrando. Segundo lugar, preste su transporte. En tercer lugar, toda la labor de vigilancia de nuestros aviones o nuestros soldados que están cerca de la frontera, entréguesela a las policías. Y en cuarto lugar, colabore activamente en los medios de comunicación avisando donde esto ocurre. Explíquenme qué razón hay para no hacer uso de medidas que son de sentido común, que la población quiere por una razón muy simple. Porque quienes lo critican no están en las poblaciones con los narcos. Los que están en las poblaciones con los narcos son cientos de miles de compatriotas nuestros, que ustedes mismos los muestran permanentemente en los medios de comunicación, que están atrapados en las noches, no pueden salir de sus casas por balacera. ¿Y cuál es el deber entonces del presidente Piñera? ¿Cuál es el deber de un presidente? Hay que diagnosticar, todo hay que. No, es tomar el toro por las 2 astas y decir voy a hacer medidas que dentro de la Constitución y la ley refuercen el trabajo que se hace en el control fronterizo. Ministro, vamos a quedarnos pendientes ahí, si es que la Contraloría lo visa, usted tiene toda la fe de que va a ser así, vamos a ver cómo se va a ir aplicando. Para finalizar, antes de partir esta entrevista, usted nos decía que hoy se votan gastos reservados. Sabemos que tenemos excomandantes en jefe del Ejército investigados por malversación, precisamente ligados a los gastos reservados de una institución tan relevante como el Ejército. ¿Usted puede dar garantías de que lo que se apruebe hoy, si es que se aprueba, porque usted decía que estaba bien confiado, se va a utilizar bien, que no vamos a tener fraudes nuevamente en el Ejército, por ejemplo? A ver, esto ya se aprobó unánimemente en la Cámara de Diputados, con votos desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, a todos los sectores, con 133 votos a favor y 0 en contra. Y ahora estamos viendo en la Comisión de Hacienda. Tenemos rigurosos controles para que los gastos reservados sean destinados para lo que son. En el caso de las Fuerzas Armadas, para la seguridad externa y específicamente para labores de inteligencia, por ejemplo, todos los ciberataques. Nosotros somos un país que recibe muchos ciberataques y requiere de la compra de tecnología que no puede hacerse pública porque entonces los hackers saben cuál es la tecnología que tenemos y neutralizan nuestra tecnología. No, si uno entiende la utilidad, ministro. El problema es que se usaron para otra cosa los gastos reservados. Mire, los gastos reservados cuando son mal usados constituyen delito. Y lo que nosotros hemos hecho en este caso es establecer una serie de controles que van desde que las Fuerzas Armadas le tienen que solicitar al ministro de Defensa para qué los quieren, cuál es el objetivo, de acuerdo a la política de inteligencia que me corresponde fijar por instrucción del presidente, cuál es el producto y cuáles son los recursos. Luego, esto se tiene que pedir en el Parlamento y el Parlamento tiene que aprobarlo. Después tiene que haber un seguimiento y si cada 6 meses se rinde en la Comisión de Inteligencia. O sea, hemos establecido un riguroso control porque ¿cuál es mi misión como ministro de Defensa en este momento frente a los casos de irregularidades o delitos que han cometido? Recuperar el prestigio particularmente del Ejército, que es una institución que es querida por los chilenos, pero que les duele que se vea afectada por casos de irregularidades. Y eso significa hacer cambios de fondo, que lo estamos impulsando, y atención, con los comandantes en jefe. Y eso, hasta ahora, en todas las materias, porque también se vota el término de la ley del cobre, el mecanismo de financiamiento, que es un hecho bastante histórico, con el apoyo transversal de todos los sectores políticos. Entonces yo espero que el tema de los narcotraficantes en nuestra frontera sea abordado en forma transversal y que no se hagan presunciones infundadas que hacen daño. Cuando Benito Baranda dice que él huele que esto tiene alguna motivación con los inmigrantes, yo le digo que no haga esa afirmación porque no tiene ningún fundamento, porque el decreto expresamente lo limita a 2 ámbitos de acción, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Bien, ministro. Bien, Muchísimas gracias por venir. Que tenga buena jornada. Que le vaya Buenos bien, días. Nos vemos. Un buen día.